Bienvenidos hermanos y hermanas a este vídeo en el que vamos a conocer una poderosa oración que el Padre Pío, el santo de los estigmas, solía rezar a las 3 de la madrugada, la hora de la misericordia divina. Esta oración es una forma de unirnos al sacrificio de Cristo en la cruz y de pedir su protección, su gracia y su bendición para nuestras vidas. El Padre Pío era un gran devoto de Jesús y de la Virgen María, y tenía el don de la bilocación, el de leer las almas y el de hacer milagros. Su oración a las 3 de la madrugada es una invitación a confiar en el amor de Dios y a entregarnos a su voluntad. Acompáñame a descubrir esta milagrosa oración y a rezarla con fe y esperanza. Antes de empezar esta poderosa oración que el Padre Pío rezaba a las 3 de la madrugada, os voy a dejar aquí en la esquina superior derecha de vuestras pantallas un cuadrito donde podréis darle clic, si queréis ver la explicación de por qué se debe rezar a las 3 de la madrugada, para no hacer este vídeo más extenso. Como sabemos que mucha gente tiene una vida muy ajetreada y no demasiado tiempo libre, la explicación se encontrará en el otro vídeo. Por otro lado, también explicar que lo ideal es rezarla a las 3 de la madrugada, pero el gran Padre Pío también comprende que la mayoría de personas tienen que madrugar al día siguiente para ir al trabajo o realizar sus labores diarias. Es por esto que también la podemos utilizar en otros momentos del día. Lo ideal sería rezarla los sábados a las 3 de la madrugada, puesto que al día siguiente es domingo y es el día del Señor, el día que tenemos para descansar y rendir culto al Altísimo. El resto de días la podemos utilizar a las 3 de la tarde, que es la hora en la que Jesús murió en la cruz. Después de esta explicación vamos a proceder a rezar la oración. Padre Pío, santo de los estigmas, que sufriste en tu cuerpo y en tu alma la pasión de Cristo, te suplico que intercedas por mí ante el Señor, que te concedió tantos dones y carismas. A las 3 de la madrugada, la hora de la misericordia divina, te uno a tu oración y a tu sacrificio, y te pido que me ayudes a vivir según la voluntad de Dios. Padre Pío, tú que podías leer las almas y conocer sus secretos, te ruego que me ilumines y me guíes en el camino de la santidad. Tú que podías bilocarte y estar presente en varios lugares al mismo tiempo, te imploro que me acompañes y me protejas en todos los momentos de mi vida. Tú que podías hacer milagros y curar a los enfermos, te solicito que me sanes y me libres de todo mal. Padre Pío, tú que eras un gran devoto de Jesús y de la Virgen María, te pido que me acerques a ellos y que aumentes mi fe, mi esperanza y mi caridad. Tú que eras un modelo de humildad, de obediencia y de caridad, te pido que me enseñes a ser más como tú y a servir a Dios y a los demás con amor. Tú que eras un apóstol de la confesión y de la Eucaristía, te pido que me ayudes a recibir estos sacramentos con frecuencia y con fruto. Padre Pío, te agradezco por tu intercesión y por tu ejemplo. Te pido que me bendigas y me concedas las gracias que necesito, especialmente, os dejo unos segundos para que podáis hacer una petición personal. Si es necesario podéis parar el vídeo y una vez realizada la petición finalizamos con: te prometo que te honraré y te invocaré siempre, y que difundiré tu devoción y tus milagros. Amén. Recuerda que puedes dejar un comentario en el vídeo, con tu petición al Padre Pío, con lo que necesites, con lo que quieras ayudar, así nos ayudas a difundir la fe y este amor que tenemos por el gran Padre Pío. Hermanos y hermanas, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre el Padre Pío y su milagrosa oración a las 3 de la madrugada. Les invito a que pongan en práctica esta oración y que confíen en la intercesión y la protección del Padre Pío. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse al canal. También pueden dejarnos sus comentarios, sugerencias y peticiones. Les agradezco por su atención y su apoyo. Que Dios los bendiga y los guarde. Hasta la próxima.